A continuación, y para cerrar esta jornada de 30 años de democracia y pensamiento nacional, escuchamos la palabra del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla el licenciado Gabriel Mariotto. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a pedir otro aplauso para Leopoldo. De verdad que estas jornadas con Diego y los compañeros correligionarios, ciudadanas, ciudadanos que participaron, se hace en un contexto difícil por el calor, pero se hace con mucho sentimiento, con mucha sensibilidad, con mucha racionalidad, con la idea de revisar la historia y proyectar el futuro. Y las palabras de Leopoldo, que se suman como cierre a lo trabajado durante el seminario, con los ejes de derechos humanos, con 30 años de democracia e inclusión social, con ley de medios, con la mirada internacional. Estas palabras de Leopoldo realmente nos reconcilian con la dimensión y con el tiempo que hemos vivido, a veces desde camisetas distintas, en determinadas coyunturas, encontrándonos distantes de la gestión, de la política de gestión, de la política de Estado. Y en la retrospectiva que hizo Leopoldo y en la mirada del futuro, pero sobre todo en la retrospectiva, muchas veces nos encontramos a nosotros mismos defendiendo ideas que por ahí no estábamos del todo convencidos y lo hacíamos a partir de la pertenencia a la camiseta, que nos impidió ver el verdadero partido que se estaba jugando en la patria y en la región. Digo que era casi imposible sustraerse de ese escenario porque las dictaduras habían cumplido con el objetivo para el cual llegaron a América Latina, que fue precisamente dividirnos, matarnos, torturarnos, desaparecernos, la ruptura cultural. Tanto tiempo tiene que pasar, tanto tiempo tuvo que pasar para poder encontrar esos puntos de contacto. En nombre del peronismo hicieron en democracia las cosas que nosotros siempre cuestionamos desde nuestra filosofía política. Los 90 fueron el emblema de la traición. Hasta hace muy poquito tiempo, en nombre del radicalismo, también políticas neoliberales, en coyunturas electorales, le hicieron perder el objetivo filosófico de la esencia de un partido popular. En la década infame habíamos llegado a ese punto de contacto en lo que fue Forja recuperando a Lenin y Irigoyen en sus políticas de Mosconi y de Salvio, en la lógica, Savio y Mosconi en la lógica de la Argentina industrial, dándole el continente para que después, el 17 de octubre, incorporara con la justicia social esos planes de la Argentina industrial. Pero golpe de Estado tras golpe de Estado. El 55 volvió a horadar en las conciencias y todo lo que se había construido se intenta destruir. Y otra vez las camisetas de los partidos populares entran en confrontación de coyunturas, planeadas en políticas imperiales, no de coyunturas en donde miradas distintas van edificando la democracia y la institucionalidad, las políticas de Estado. Entonces era inevitable que la recuperación de la democracia nos encontró absolutamente débiles. Por suerte, la mirada
institucional de la Unión Cívica Radical pudo consolidar lo que hoy estamos disfrutando como nadie en la Argentina pudo hacer, vivir 30 años ininterrumpidos en este sistema. Eso tiene que ver con algunas de las frustraciones que Leopoldo marcaba. Frustraciones de un gobierno de ruptura, como también Leopoldo subrayó con mucha claridad, que a veces tuvo que amainar en las expectativas porque el aparato represivo estaba intacto y había que aportar institucionalidad, esa institucionalidad que Néstor después también pudo aprovechar cuando tuvo la impronta de llegar a un gobierno y poder utilizar todo lo que se había construido en materia de institucionalidad en esos primeros años del gobierno de Alfonsín y ponerle la carga política de ir a batallar por los sueños que quedaban inconclusos o los sueños que no se podían activar o el país de la equidad que era imposible de sugerir porque las operaciones del sistema estaban en marcha. Por eso creo que este tiempo es un tiempo que nos ha servido mucho, nos viene sirviendo, nos sirve todo lo que ha pasado. En estas palabras de Leopoldo nosotros encontramos totalmente afinidad y coincidencia. Bueno, pasaron 30 años, entonces esa experiencia de un gobierno como el de Raúl Alfonsín, que intentó contra todos esos poderes que estaban consolidados en la región, da miedo el mapa que contó recién Leopoldo, pero fue el mapa que vivimos. Ese mapa de esa América Latina hoy mete terror. Ahora ahí estaba la democracia argentina. Realmente es un milagro. Digo, en términos clásicos es un milagro. Lo que hubo fue una opción por consolidar la democracia, con todos los aprietes que recibió el gobierno de Alfonsín. Ahí encontró. La sensibilidad popular rápidamente se manifestó, como se manifestó con claridad en la plaza de la Semana Santa, con Antonio Cafiero, con José Luis Manzano en el balcón, militantes del peronismo con banderas celestes y blancas que se mezclaban con las rojas y blancas de la UCR, vinchas de ambos colores partidarios, todos entremezclados en la plaza. Fue, frente a la crisis, una respuesta democratizadora. Nosotros no fuimos con más, con menos alegría por la vuelta del presidente, del gobernador, de la tablada. Pero había que tomar la dimensión histórica de lo que estaba ocurriendo. La democracia otra vez pisoteada y al borde de su ruptura. Y sin embargo, este gobierno débil de Alfonsín, con la ayuda de los sectores del peronismo, plantándose. Creo que hoy eso vale mucho y lo tenemos que honrar permanentemente. Era imposible poder hablar de políticas de Estado en aquel entonces. Todo nos dividía, como nos había dividido en la dictadura la posibilidad de vivir en libertades. No teníamos esa oportunidad. Entonces la recuperación de la democracia se hacía de esa forma, tumultuosa, desprolija, distante. Teníamos distancia con las camisetas partidarias, pero no por ahí en las políticas de fondo, pero no teníamos la posibilidad de acercarnos. Ni los medios de comunicación colaboraban, ni los dirigentes en la pulseada tonta, absurda, colaboraban. Hoy, a veces últimamente, a mí me pasaba presidiendo sesiones en el Senado, se tocaban temas que eran de Estado y los colores partidarios nos dividían por posicionamientos estériles, tontos. Creo que eso lo tenemos que superar, hay que pensar realmente en estrategias de Estado y de los partidos populares, y menos en las coyunturas electoralistas. Entonces, estamos frente a un desafío. Voy un poquito atrás. Era inevitable porque el golpe de Estado del 76
llega con tanta furia, con tanta crudeza, que yo no sé si llega el 24 de marzo del 76 o llega en noviembre del 75 incluso. Isabel Perón se va a tomar descanso con las esposas de los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, en noviembre del 75. Nadie se va de vacaciones con las esposas de los 3 comandantes en jefe, digamos. No debe ser muy divertido. Y aprovechan esa coyuntura para firmar el decreto de aniquilamiento. Quien firma el decreto de aniquilamiento después el candidato a presidente del Partido Justicialista, partido que yo voté, con 18 años. Pero la trampa estaba en el umbral de la democracia. Quien firma el decreto es nuestro candidato. Nosotros éramos la rabia y la UCR era la vida. Creo que lo entendió la Unión Cívica Radical y el pueblo argentino por eso valoró con su voto el triunfo del gobierno de Alfonsín. Ahora, eso no ha pasado en vano. Muy importante, la democracia se consolidó, vino la traición en la interna de la UCR y en la interna del PJ, la traición a la orden del día, respondiendo a los mismos intereses del poder, del establishment, del imperio. Aunque suene viejo, el imperio existe, existió y existirá. Y las políticas, yo recuerdo cuando el grupo Contadora, cómo ridiculizaban los medios de comunicación la posición tercermundista del gobierno de Alfonsín. Y desde adentro de la UCR lo cuestionaban, y desde afuera también lo cuestionaban, y muchos compañeros también lo cuestionaban, y otros mentían, que apoyaban pero realmente cuestionaban. Entonces, si nosotros de esa experiencia podemos marcar el presente, las coyunturas del futuro, con políticas de Estado, sabiendo de qué lugar están los partidos populares, de qué lugar está la acción de una patria para pocos, que ya no tiene un espacio político que lo representa, sino que van buscando emergentes dentro de los partidos populares que sean funcionales a los intereses. Como dice Carlino, la traición es efímera aunque se repita, pero hay traición. Hay traición. Los movimientos populares hemos sufrido esa traición. Lo que tenemos que hacer es consolidar y buscar la esencia filosófica de cada partido popular tiene que mantenerse. Eso hace más grande la democracia. Y las políticas de Estado tienen que consolidarse a partir de esos aportes, no de esa tensión absurda de la pelea por un espacio de gobierno, ni siquiera por el poder. Ojalá fuera una pelea por el poder. Es un gobierno, es una herramienta, es un instrumento que puede activarse o no en función del objetivo. Entonces Leopoldo hizo un recorrido tan preciso, tan honesto intelectualmente, tan profundo y tan crítico en algún punto, pero marca trazos que todavía están sin resolver. Con la llegada de Alfonsín y la llegada de Néstor y Cristina hemos avanzado. Esas dos políticas potenciadas de democracia más equidad y pelea por derechos y justicia social, hoy nos ponen en un plano, no nos ponen en Disneylandia, pero nos ponen en un plano muy distinto al de las crisis que hemos conocido. Estamos en un marco regional que también dista mucho de aquel trágico que describió Leopoldo, del 83. Tenemos un papa que pregona en el mundo algunos conceptos que están íntimamente ligados a nuestra filosofía popular. Esas búsquedas de terceras posiciones, de alternativas, esos cuestionamientos al imperio, esa búsqueda de poder sustentar con políticas activas y con hechos activos la inclusión en el mundo, que nadie se salve solo, que nos salvemos entre todos o que no nos se salve nadie. Aprovechar todas esas coyunturas para
ir a poner en el centro de la escena de la provincia de Buenos Aires algunas discusiones que tenemos que dar, como el fondo del conurbano bonaerense, lo tenemos que plantear, tenemos que discutir. Primero tenemos que hacer todo lo que nuestras instituciones bonaerenses tengan que hacer para aportar a la equidad, a la justicia social, a la salud, a la educación, a los temas trascendentes del Estado. Una vez que nosotros hacemos el esfuerzo que tenemos que hacer para mostrar al resto de la sociedad argentina y al resto del país que rascamos el tarro hasta el final para aportar en esos objetivos de políticas de Estado, que no andamos dilapidando, ni andamos tirando manteca al techo, ni que andamos poniendo recursos en lugares que son suntuarios. Una vez que hacemos nuestro propio desarrollo, tenemos que plantearle al país qué hacemos con nuestro conurbano. Compañeros que han perdido el horizonte en distintos puntos del país y en distintos puntos de América Latina, se han llegado hasta este gran mundo que es capital y Gran Buenos Aires, y muchos están hacinados. Por supuesto que muchos han recuperado trabajo, muchos han recuperado dignidad. Nosotros lo caminamos mucho. Donde había cartón, ahora hay una chapa. Donde había una caja, ahora hay un ladrillo. Hay arena, hay alegría, hay música, hay trabajo, hay asignación universal, hay jubilación. Pero falta muchísimo. Cuando tuvimos el Fondo del Conurbano Bonaerense, el concepto no sirvió. ¿Para qué vas a hacer cloacas si lo importante es lo que se ve? Hagan obras que se vean, total lo de abajo nadie lo vota. O sea, nosotros ya tuvimos la posibilidad de activar un recurso, no lo hicimos. Me canso de repetir, caminando la provincia y nuestro conurbano, por aquí Perón no pasó, como planteaba Atahualpa cuando hablaba de Dios. Por aquí Perón no pasó, porque no está todavía visto. Ahora, es mucho lo que se ha hecho. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para poner estas políticas de Estado en la mesa de la discusión política nacional? Bueno, primero tenemos que hacer lo que debemos hacer. No gastos suntuarios, orientar nuestros recursos en función de este objetivo, y una vez que nosotros hicimos todos los deberes, poner desde la provincia de Buenos Aires la discusión a nuestros hermanos de un Estado nacional y federal, para que esa discusión honesta traiga un horizonte de acción en gestión que nos permita salir de una crisis que tiene el conurbano bonaerense, producto de tanta inequidad y de tanta política neoliberal que nos abandonó a la buena de Dios. Por eso creo que si nosotros revisamos la historia con este ojo patriótico que Leopoldo le ha dado a las políticas de Estado, si nosotros tenemos esa misma actitud, va a ser mucho más fácil saber qué tenemos que proponer para que 30 años de democracia nos den las herramientas para salir de los problemas que generó la dictadura militar y que todavía conviven entre nosotros. Entonces yo quiero aprovechar estos 30 años, no para soplar las velitas y cantar feliz cumpleaños y hacerle un homenaje a Alfonsín y a los compañeros. No nos alcanza con eso. Eso lo hacemos todos los días, si es necesario, cuando nos acordamos, cuando en la acción política tenemos la mirada o el punto de vista de un compañero, de un correligionario. Pero esto nos tiene que servir para darle trazos a las políticas que se vienen. ¿Es necesaria una reforma constitucional en la provincia de Buenos Aires? Sacando los temas electorales, electoralistas, las reelecciones, los temas que le importan solamente a los dirigentes. ¿Es necesaria una reforma constitucional para que las instituciones que gobiernan esta provincia se adecuen a este tiempo? A veces sacamos una ley
autonomía de la defensa. Era necesario. La procuración parece de 1810. Entonces está la procuración, un funcionario le da instrucciones a fiscales y defensores al mismo tiempo. Hay una causa, entonces es como darle, el mismo director técnico le da las instrucciones a los dos equipos. No se puede, no es lógico. La Nación lo había resuelto. Nosotros lo abordamos, salió por consenso en diputados y en senadores. Ahora, el titular de la Procuración se presenta en la Corte para dictar la inconstitucionalidad de este avance democratizador. Entonces, nos cuesta, aún con política, aún con mayorías y minorías puestas de acuerdo, siempre hay quien, también en términos de Yupanqui, sigue tirando para atrás. El caballo tira adelante y el alma tira para atrás. Siempre encontramos esa... Entonces, es momento de discutir estos avances legislativos en un marco jurídico nuevo de este tiempo, del siglo XXI. Recién votamos policía judicial, estaba de la Constitución del 94, que también, lamentablemente, tuvo una reforma que tenía una coyuntura, tenía un horizonte de coyuntura. Nosotros deberíamos salir de esto. Es tiempo que podamos salir de esa coyuntura para ir planificando el futuro de la provincia, en el marco de una nación, en el marco de un continente como nuestra patria grande, y en el marco de un mundo que se cae a los tumbos, porque las políticas neoliberales nos dan la fotografía de la tragedia europea. Entonces, es en ese punto de vista en donde hay que potenciar la producción, potenciar la formación, para poder recibir las inversiones que nos den más trabajo, pero tenemos que estar capacitados para poder hacerlo, para tener al Estado como motor activo también de esas inversiones en materia de desarrollo, para que los pibes no se pianten de los pueblos o al conurbano o a los centros urbanos para estudiar, que puedan estudiar en los lugares donde han nacido y que aporten con esa formación al aparato productivo de la región. Y con esa capacidad, porque Leopoldo hablaba de uno de los pocos aportes de la década del 90 fue, y fue por ajuste, la suspensión de la colimba. No era una cuestión ética, sino era para manotear más vento de la caja. Entonces, pero se hizo. Ahora, un almuerzo en lobos, en ranchos, en General Belgrano, en Monte, en Dolores, en Castelli, en Guido, en Tordillo, cuando el pibe está terminando el secundario, ya trae consigo la misma angustia de la colimba, porque el pibe, si va a estudiar, se raja. Y nosotros lo tenemos que resolver para que el Parque Industrial de las Flores, el Parque Industrial de Guido, el Parque Industrial de Dolores, se active con el conocimiento y la formación de los ciudadanos que no se rajan, que se quedan a estudiar ahí. Y no que van a estudiar las carreras tradicionales, sino que van a estudiar las carreras que lo vinculen con el aparato productivo. Entonces, esa es una discusión de este tiempo, junto con las políticas medioambientales destinadas a esa producción. ¿Qué vamos a hacer con los agrotóxicos? Ya empezamos con 19 leyes medioambientales. No por una cuestión purista de preservación solamente, sino de producción y crecimiento en respeto medioambiental. Entonces, son políticas de Estado que tienen que surgir junto con la reforma judicial, escuchando a los ciudadanos, participando en foros en toda la provincia de Buenos Aires, como hicimos con la reforma judicial. Cuando llega policía judicial, esa vieja deuda de la reforma del 94, y nosotros rápidamente conformamos los foros, porque es un hecho innato que te da el ejercicio después de la ley de medios, rápidamente echas mano a los foros. Nos decían que, claro, que como que estábamos durmiendo el proyecto. En un mes y medio caminamos las 8 secciones
de nuestra provincia, recibimos los aportes, y de esos aportes salió autonomía de la defensa, nueva ley de la Secretaría de Jury de Enjuiciamiento, mecanismo de prevención de la tortura, ley de ética pública, juicio por jurado, consejo de la magistratura que tiene media sanción, de escuchar a los ciudadanos en la gran participación y en los ejes de la política de Estado. De esas leyes que enumeré, salvo una que tiene media sanción, el resto están todas ya sancionadas. Entonces, ese cambio en la matriz de la seguridad, apuntando y apostando a la seguridad democrática, los cambios en planificación, en preservación del medio ambiente y en la potencia de una Argentina industrial, y los cambios en materia de formación, tienen que ser discutidos, tienen que ser abordados en la legislatura, darle herramientas al Ejecutivo y ser plasmados en una nueva carta institucional de la provincia, en una nueva constitución. Saquemos los temas de coyuntura y podamos tener este desafío. El 94 fue de coyuntura y 1860 también fue de coyuntura. Porque en el 53 se sanciona la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, perdón, la Constitución Nacional. Y en el 60 se hace la reforma. La Constitución decía que durante 10 años no se iba a poder. Yo me animo a decir esto delante de García Arena, que lo da en la facultad, ¿no? Pero después me corrige de última. En el 60, después de Cepeda, Pacto de San José de Flores, la provincia de Buenos Aires se incorpora a la Confederación, pero condiciona que esa incorporación tenía que darse después de una reforma constitucional. Y ahí donde aparecen una serie de puntos que entraron por la ventana en función de la puja entre unitarios y federales, porteños y compañeros del interior, en la mirada alcinista, en la mirada de Mitre, por ejemplo, que no puede haber leyes federales que restrinjan la libertad de imprenta, es uno de los condicionamientos que Buenos Aires le hace a la Confederación y que está plasmada en la reforma de la Constitución del 60. Porque siempre se miró ahí, siempre se miró a la coyuntura. Y si nosotros nos escindimos por primera vez de la coyuntura y podemos dar una gran reforma constitucional de la provincia de Buenos Aires, pensando en la Argentina del 2001 al 2099. Así que a mí se me ocurre que esos tienen que ser los desafíos después de la revisión de las conductas políticas que hemos tenido del 83 en adelante. No las podíamos tener en el 83 porque la firma del decreto ese trágico de noviembre del 75 y las políticas del 76 fueron tremendas. No lo pudimos hacer en los 50 y en los 60 porque el 55 fue trágico. Lo insinuamos en el 30, en la década infame, cuando en la resistencia a las políticas liberales y dependientes, los cuadros intelectuales que el radicalismo había preparado le dieron sustento al 17 de octubre. Es el lugar donde estuvimos mucho más cerca. El desafío es estar más cerca ahora, con todo eso en las alforjas que tenemos como partidos populares. Y que una trampa coyuntural de una eleccioncita por un espacio de gobierno no nos pueden hacer perder de vista la unidad de concepción que tenemos sobre los grandes trazos populares de las políticas de Estado. Así que este es el desafío de este tiempo. Yo celebro poder compartir con Leopoldo este tipo de encuentros. Celebro escuchar a Leopoldo cuando defiende las políticas de nuestro gobierno. Nos está dando un gran ejemplo, un ejemplo de un hombre que con lo joven que soy era mucho más joven cuando le tocó una gran responsabilidad en la recuperación de la democracia y que pudo poner o puede poner en palabras todas las frustraciones y todos los sufrimientos y toda la lucha y toda la pelea interna y externa que tuvieron que dar los compañeros, los correligionarios, para sostener bien alto las banderas. La bandera que levantaron aún en dictadura militar cuando jóvenes en la universidad peleaban
para que no llegue el golpe del 76. La tuvieron sostenidas en esos años de democracia débil, del 83 en adelante. Por eso, con esa misma pasión, con esa misma altura, con ese mismo compromiso, compañeros como Leopoldo no dudan en defender las políticas de Estado de este tiempo. Que le falta mucho, claro que nos falta mucho, pero nosotros vamos a hacer lo mismo con nuestras deudas que tenemos en el tiempo que viene. Vamos a proponer esas políticas de Estado. Tenemos acá con Gustavo Oliva, con el TACA, con Luciano Martini, los compañeros de senadores que siempre están aquí, bueno, son de La Plata, así que están siempre, algunos otros tienen que viajar, pero digo, con los compañeros nos tenemos que dar ese rol de proponer al Senado que tengamos esos consensos en las políticas de Estado y que podamos salir por alguna vez, salir de lo terrenal, ponernos un poquito con esa mirada de gorrión y poder llevar adelante esas políticas de Estado. En muchos casos, aún con diferencias, la hemos podido lograr. O sea que es esperanzador lo que ha ocurrido en estos 2 años. En otro no, nos agarra la discusión honesta en el bar, pero cuando llegamos al recinto empezamos a pelearnos por tonterías. Bueno, por ahí estamos en un tiempo histórico que nos permite, con mucha responsabilidad y con la revisión para no cometer los errores que hemos cometido y en honra a hombres que dejaron la vida en el ejercicio de la aplicación de políticas de Estado, que no quisieron ser parte del sistema. Alfonsín fue un retobado, cuando el sistema le ponía cebos, él trataba de no hocicar. Néstor, por supuesto, lo mismo, nuestra presidenta lo mismo, no se vuelven locos por pertenecer a un sistema del establishment, sino todo lo contrario, transitan con la honradez de hombres populares, de hombres de pueblo, la gestión de gobierno. Y bueno, nosotros lanzamos desde esta jornada la necesidad que las experiencias de los partidos populares transiten por la ancha avenida de la liberación nacional, de la integración latinoamericana, del nuevo orden internacional que necesita también este nuevo orden filosófico que surge desde nuestra patria y desde América Latina. Muchas gracias.